Noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo soy el hermano José Darío Gómez, pastor del Tabernáculo del Dios Viviente de nuestro Señor Jesucristo en Santa Fe, Bogotá, Colombia. Es un placer y un privilegio para mí estar en Acapulco con hermanos de la palabra ungida de la hora. Le doy las gracias al hermano Francisco Holguín, que me ha traído hasta acá, y al hermano José, que ha depositado su confianza para traer la palabra a su grey. De verdad que estamos gozosos. Uno se goza cuando va por cualquier lugar del mundo y ve personas que aman al Señor y que están dispuestos a rendirse a Él. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar. No sé si les parece si cantamos uno más. Siempre me gusta cantar uno más para entrar en la unción del pueblo. ¿Cuántos se saben la de Vine a adorar a Dios? Amén. Entonces vamos a cantar Vine a adorar a Dios. Gloria al Señor. Vine a adorar. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, preciosos hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a tomar dos testigos. Primero vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9.
Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versos finales. Voy a buscar un poco de más luz aquí. Gloria a Dios. Desde el verso 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor añade bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Ese es el texto. Ahora vamos a ir al contexto. Quiero titular, voy a irme muy despacio, voy a irme en enseñanza, sabiendo que la enseñanza posiciona al creyente, ¿cierto? La predicación atrapa al pecador, pero estamos ahora entre creyentes y queremos traer un mensaje posicionador, sabiendo que es la enseñanza, dice el hermano Branham, la que posiciona al creyente. Quiero llamar esta enseñanza el nuevo liderazgo. ¿Cómo? El nuevo liderazgo. Muy bien, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice así la eterna palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos, como les dije, a traer un tema llamado el nuevo liderazgo. Vemos que en estos dos casos son escenas totalmente diferentes. En una, nuestro Señor hace una observación, ve que la mies es mucha. Y ojo con la palabra que utilizó: y los obreros pocos. Entonces el Señor en tercera persona hace algo muy hermoso. Dice: por eso rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Qué tremendo esto, hermanos. Hay una sensibilidad de parte de Dios frente a la necesidad de las almas en cualquier lugar del planeta. Y el Señor siempre estará esperando que haya un clamor en nosotros, un ruego en nosotros, para que Él envíe obreros. Ahora, ¿quién es un obrero? Un obrero es un ser que está dispuesto a realizar una obra, una acción puntual para el Señor. El profeta de Dios dice que Dios bendice ¿qué? La acción. Ojo, hermanos, ¿y por qué les digo esto? Porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No solo podemos vivir de buenas intenciones. La Biblia dice que nosotros vamos a ser evaluados por nuestras obras. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros, pero las obras es lo que nosotros hacemos por Dios. Así que quiero que nos interroguemos, teniendo el marco de lo que estamos hablando, sobre el nuevo liderazgo. ¿Cuáles son nuestras obras puntuales para servir
en el reino de Dios, hermanos. Porque esto es definitivo. La Biblia dice, vengo pronto y daré a cada cual según haya, ¿qué? Pensado. No. Según haya creído. No. Según haya hecho. Sí, Señor. Ojo, son nuestras acciones los que nos definen, hermano. La Biblia dice en el libro de Santiago que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, un profeta, el 25 de noviembre de 1965, concilió la fe con las obras y dijo, obras es la fe expresada. Entonces, el mundo, la gente, lo que va a ver de nosotros es cómo vivimos, cómo caminamos, cómo sonreímos, cómo actuamos, porque eso define lo que nosotros creemos. Amén. Muy bien, hermanos preciosos, bajo ese parámetro, entonces, yo los quiero llevar a esto. Quiero que observen que aquí en Mateo 9, para entrar el 10, Jesús está al borde de escoger a sus 12 apóstoles. Jesús venía caminando con varios discípulos. Jesús venía caminando con varias personas que le seguían. Jesús les había enseñado diferentes cosas, pero ahora Jesús iba a dar un vuelco en su vida para llamar a un puñado de personas y establecerlos para servirles. Si ustedes observan, el Señor primero detecta una necesidad. La mies es mucha, los obreros poco. Luego nos exige un ruego. Pidamos al Señor de la mies, que es el mismo. Fíjate que Él no dice, pídanme a mí. No, pidamos al Señor de la mies. Miren lo humilde que es el Señor, que envía obreros. Y luego de eso viene la elección de los 12 apóstoles. Entonces miren cómo el Señor llama a estos obreros, los disipula y luego los establece y habla de los nombres de los apóstoles. Pero si ustedes observan, cuando el Señor les da ahí una comisión, ojo, y el hermano Branham hace mucho énfasis acerca de esto, les da una comisión y en esa comisión les da autoridad. Y si ustedes observan y miramos bien el texto, vamos a volverlo a mirar para pasar algo acá muy importante. Él los comisiona, observen, los comisiona. Mire lo que dice. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero que observen que son tres cosas que en realidad en la construcción de un edificio es una limpieza, hermano. ¿Sí? Echar fuera demonios es desalojar. Sanar enfermedades también es un desalojo. ¿Lo observan? Y toda dolencia. O sea, es como cuando usted va a construir un edificio y usted no empieza a construir así nomás. Usted primero tiene un terreno y empieza a quitar piedras, palos, empieza a abrir, a poner un cimiento. Y eso fue lo que hizo el Señor. Empezó a entrenar a estos hombres, comisionándoles y dándoles, mire lo que dice el Señor, autoridad. Y quiero que miren la fundamental diferencia, ojo, con la palabra de Hechos 1. Porque aquí el Señor los está comisionando sin Espíritu Santo, hermano. Ojo, sin Espíritu Santo. Pero el Señor, después de morir y de resucitar, hace algo muy especial. Les anuncia a sus mismos apóstoles que recibirían ¿qué? ¿Autoridad? No. Que recibirían poder. Quiero que mire esto, hermano. El profeta explica que la palabra para poder en el griego significa dinamita, hermano. Dinamita, hermano. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Observen, cuando Jesús estaba con ellos, Él les dio autoridad para actuar. Y los enviaba y les dio unas instrucciones muy específicas. Y ellos volvieron gozándose de que echaron fuera demonios y muchísimas cosas. Pero no tenían el Espíritu Santo. Y le voy a decir que puede producir la vida de una persona sin el Espíritu Santo, hermano.
Puede producir logros, sí, pero no verdaderamente significativos. No es lo que Dios quiere hoy para nosotros, hermano. Porque observen, les voy a colocar ejemplos de grandes apóstoles de Dios y qué hicieron sin Espíritu Santo. Vamos a mirar a Pedro. Pedro es un personaje pintoresco en la Biblia. Pedro, quiero que miren esto. En Mateo 16, y todos conocemos la Biblia, hace la gran declaración de la gran confesión de la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Sabemos Mateo 16, 13 en adelante, se los cuento para ir avanzando, porque ustedes sé que conocen esto. El Señor hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, les contestan algunos de los profetas, unos dicen que Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Luego Jesús cierra la pregunta, la hace más cercana. Dice, bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Qué tremendo. ¿Quién dicen que soy yo? Ya no la puso en tercera persona, sino de frente. Y Pedro, ojo, guiado por el Espíritu Santo, guiado, no con el Espíritu Santo dentro, porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Quiero que pienses esto. La confesión de la revelación de Jesucristo fue sin el Espíritu Santo. Ojo, y esa confesión produce vida eterna, produce un nuevo nacimiento en parte. Ojo, y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esto maravilló a Jesús. Le dijo, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Mira, como Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ahora Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ok, glorioso, estaban identificándose. Entonces dijo, y sobre esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, miren esto. Qué tremendo, hermano. Pedro sin Espíritu Santo pudo lograr ver quién era Jesús. Bueno, pero ese mismo Pedro, escúchame, vamos siguiendo en la secuencia y me gusta llevar históricamente esto. De repente Jesús en algún momento de la vida dice, el Hijo del Hombre tiene que ir a morir a Jerusalén. Ahí seguidito. Y ahora Pedro abrió su boquita mal. Oh Señor, que no te pase esto a ti. Wow. Mire, el Señor fue tajante. El Señor no le dijo, oye Pedro, no es así. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? ¿Pedro era Satanás? No. Pero Satanás estaba hablando en los labios de un apóstol sin Espíritu Santo. Recuerden cómo se llama esto, hermano, el nuevo liderazgo. Satanás estaba hablando en los labios de un apóstol. ¿El apóstol era verdadero? Sí. Pero en ese momento no tenía Espíritu Santo. Bueno, quiero que miren estas cosas, hermano. Este mismo Pedro, cuando llegó la última cena, todos conocemos en Juan 13, ¿cierto? Él está muy emocionado. Pedro de alguna manera tiene un carácter bien extraño. El Señor está diciendo, bueno chicos, les voy a lavar los pies. Y Pedro dice, no me lavarán los pies. Jesús es la palabra. Ahora le está altercando con la palabra. Mire lo que pasa sin Espíritu Santo. No me lavarán los pies. Entonces Jesús dice, si no te los lavo no tienes parte conmigo. Entonces Pedro pasa al otro extremo. No solo los pies, sino todo el cuerpo. Por Dios, parece que Pedro era yo me mando sin Espíritu Santo. Miremoslo en otro escenario, hermano. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Para que ustedes puedan comprender su proceso en Cristo. Porque a veces uno se desanima cuando le muestran el mapa y uno no está viviendo todo lo que debe vivir. Pero uno debe saber que el profeta de Dios dijo que esto es un proceso. Y si yo entiendo mi proceso, puedo entender cosas que le pasaron a los grandes siervos de Dios. Miremos a Pedro en otro escenario. Un día el Señor iba por aquí, lo iban meciendo así, mucha gente. Cuando estaba Jesús había mucha aglomeración de gente. Y una mujercita, conocemos la historia, lo tocó. Una mujer que tenía flujo de sangre. Lo tocó, ¿cierto? Y Jesús hace una pregunta tremenda. ¿Quién me tocó?
Bueno, y Pedro le pegó un regañón al Señor. Señor, todo el mundo te está empujando y tocando, ¿y tú que quién me tocó? Bueno, un apóstol sin Espíritu Santo, altercando con la palabra. Y Jesús no lo regañó a él. Jesús le dijo: no, Pedro, es que virtud, poder salió de mí. Oye, qué cariñoso es Jesús en nuestro proceso. Pero esto se va a poner más interesante. Y observe, recuerde cómo se llama esto: el nuevo liderazgo. Estoy partiendo de un liderazgo que no tiene el Espíritu Santo para pasar a uno que sí lo tiene. Muy bien, hermanos. Pedrito, cuando el Señor anuncia que lo van a matar, yo moriré contigo, yo iré contigo. Bueno, ustedes conocen la historia. Pero cuando llega la escena, quiero que lo piensen, hermano. Y ahí estaba, él dice que fue al huerto de los olivos. Sí, hemos tenido el privilegio de estar en Israel, allí en ese lugar, donde todavía hay 8 árboles de esos, de ese tiempo, ¿sí o no, hermano Francisco? Entonces, ahí en el huerto, Jesús se aparta un poquito y toma su plana mayor. La plana mayor del Señor eran Pedro, Jacobo y Juan. El profeta nos enseña que Pedro representa al apóstol de la fe, Jacobo el apóstol de la esperanza y Juan el apóstol del amor. Muy bien, hermanos. Ahora, Jesús los lleva aparte. Ok, quiero que lo pienses. Y Jesús les dice: voy a orar acá. Jesús está, quiero que lo pienses, en su momento más tremendo de agonía, hermano. Sí, Señor. Recuerden lo que había dicho Pedro: contigo iré hasta la muerte. Perdón lo que voy a hacer, ¿no? Pero mientras Jesús estaba atravesando, gracias hermano precioso, esta agonía tan grande, Pedro, Juan y Jacobo estaban echando lo que en Colombia llamaríamos un motocito. Por favor, hermanos, miremos la situación, porque a veces no la observamos de fondo. Se estaba definiendo el destino de la humanidad en ese instante. Sí, Señor. Y ellos sin Espíritu Santo durmiendo. Ojo, yo quiero que podamos ver en nuestro proceso cuando nos pasan esas cosas y no valoramos lo que se está haciendo por nosotros. El profeta de Dios dijo que la mayor victoria no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. ¿Saben por qué? Porque en el Getsemaní Jesús tuvo que tomar una decisión muy profunda. ¿Cuál? Sujetar su voluntad de hombre a la voluntad divina. Jesús no quería morirse como un ser humano. Tenía derechos legítimos a muchas cosas, dice el profeta, incluso llevar una esposa. Pero Jesús había renunciado a todo para cumplir su labor mesiánica. Pero ahora, cuando estaba llegando el momento crucial en su humanidad, tuvo miedo, hermano. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero de inmediato dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe algo, hermano? La Biblia dice que esto pasó 3 veces. Y la Biblia también dice, porque lo dice en otra parte, por el gozo que le fue propuesto. ¿Y saben qué es lo que pasa? El gozo que le fue propuesto es que Jesús fue asistido de ángeles y le mostraron que tú y yo íbamos a creer hoy, aleluya, que iba a haber un profeta, que iba a venir el 7º ángel, que iba a haber una redención, que la raza humana caída de Adán sería levantada. Y al ver esto, decidió ir a la cruz como un cordero callado y silencioso al matadero. No se quejó. Y a veces decimos: queremos ser como Jesús. Y a la primera cosa nos quejamos. Ay, qué calor. Ay, qué frío. Ay, qué dolor. Ay, qué. Hermano, el profeta dice que las quejas debilitan la fe. Quiero que pienses esto por un momento de fondo. Ahora, vemos Pedro, llega al escenario más tremendo y crucial, y estoy colocando el ejemplo de él, pero podría colocar el ejemplo de uno tras otro. Pero solo estoy mostrando cómo hay un antiguo liderazgo que, aunque fue comisionado, que aunque tenía autoridad, frente al factor miedo se le olvida todo. Te voy a decir algo, cristiano. Uno de tus peores enemigos se llama miedo. Fue una de las cosas que ancestralmente sintieron nuestros primeros padres.
Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué sucedió? En vez de ir a buscar a Dios para arreglar, jugaron a las escondidas. El juego del escondite viene desde allá. ¿Sí? Se escondió, dice. Y voy a hacerlo coloquial. Y el Señor bajó y dijo: 1, 2, 3 por Adán. Hey, Adán, ¿dónde estás? Mira algo. ¿Ustedes creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. El que no sabía dónde estaba era Adán. La pregunta de Dios para Adán es una pregunta supremamente posicional. Como cuando Dios baja a alguien, lo redarguye y le dice: ¿comprendes que estás perdido? No importa cuán religioso fueras, Adán ya se había cubierto, ya tenía una cobertura, ya tenía una religión, y sin embargo estaba perdido. Dios tuvo que ir a buscarlo. El profeta de Dios dijo: no hay nada de esto del hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Entonces, hermanos preciosos, frente a esa pregunta, ¿qué dijo Adán? Señor, es que tuve miedo. ¿Ve? ¡Wow! Esa es una de las primeras cosas que tuvo. Antes tuvo otra: tuve miedo porque estaba desnudo. O sea que la vergüenza lo llevó a tener miedo, y el miedo lo llevó a ser cobarde y a esconderse. Es exactamente lo que pasa con los seres humanos. Te quiero preguntar en esta noche: ¿cuántas veces sigues mintiendo por miedo? ¿Cuántas veces sigues mintiendo por miedo? Ahora observen, ese tremendo Pedro, que había prácticamente que prometido amor eterno con Dios, llegan a buscar al Señor, llegan armados, llegan con Judas. El Señor era tan humilde que no lo distinguían de los apóstoles. Judas tuvo que hacer una señal, besarlo, porque si no, no lo hubieran distinguido. No es como los líderes de hoy, que a las claras se sabe cuál es el líder. No, el Señor era igual. Eso lo dice nuestro profeta. Qué hermoso. Ahora, Judas lo identifica. Jesús, con un beso entregas a tu maestro. Y ahora entra Pedro a utilizar la espada. Saca la espada. La espada es tipo y sombra de la palabra, hermano. Mire, y mire lo que hizo con la espada. ¡Fran! Arrancó la oreja de uno de los guardias de Malco. Arrancó la oreja. Y el Señor le dice: oye, Pedro, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y la Biblia nos cuenta que Jesús sanó la oreja de Malco. La Biblia no nos relata qué pasó con Malco, pero hay escritos históricos que muestran que Malco después recibió al Señor. Porque ¿cuál es el tipo y sombra de esto, hermano? Pedro, escúchame, sin Espíritu Santo, era uno que utilizaba la espada para arrancar las orejas. ¿Y por qué el Señor la sanó? Porque la Biblia dice más adelante que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oh, hermano, puede haber apóstoles sin Espíritu Santo cortando orejas, haciendo desastres y locuras. Solo quiero que pienses ahora esto: Jesús murió, Pedro andando mal. O sea, el primer capítulo de la vida de Pedro fue desastroso, hermano. ¿Cómo? Perdón, acá viene la peor parte, la peor. ¿Recuerdan? Él era el que había reconocido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora está siguiendo ahí de lejos a su maestro, ¡pum!, la casa de Caifás, y de repente una mujercita lo señala y dice: tú estabas con ellos. ¡Ey! Pedro, el que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora estaba diciendo: no conozco a ese hombre. Hermano, por haber dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios le dio las llaves del reino de los cielos. Le dio las llaves de cómo recibir el Espíritu Santo. Le dio las llaves del bautismo bíblico correcto. Y ahora Pedro en la carne estaba negando eso. ¿Sabe qué es lo que me maravilla, hermano? Es que Dios no le quitó las llaves. Qué ternura la de Jesucristo. Hermano, no lo negó una vez, no lo negó dos, lo negó tres. Y ojo, añado, maldijo al hacerlo. Por favor, hermanos, ¿qué locura es esta? ¿Cómo hubiéramos catalogado tú y yo
a Pedro en un momento de estos. Seamos serios, hermanos. ¿Qué hubiéramos hecho con respecto a esto? Gloria. ¿Y yo por qué digo esto, hermano? Porque muchas personas sí son siervos de Dios y le están sirviendo a Dios, pero todavía no han tenido una experiencia de nuevo liderazgo. Todavía no han tenido una experiencia en fuego con el Espíritu Santo. Ojo, y no significa que no sean siervos de Dios. Esto que estoy diciendo es muy delicado. ¿Por qué? Porque esta es la palabra ungida de la hora. Y escúcheme, yo he viajado lo suficiente por todo el mundo para saber que ha sido mal representada por muchas personas. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿y tú cómo lo estás representando? Porque aquí voy a entrar al pastel serio del asunto. Solo estoy colocando la plataforma. Si observamos a Juan, bueno, ¿qué hacemos con Juan y su hermano? ¿Sí? Las dulces palomas de Cristo, apóstoles del Señor, llegan a un lugar, no los atienden bien y se acercan a Jesús a sugerirle: Señor, ¿hacemos que baje fuego del cielo? ¿Ese era el precioso apóstol del amor? Sí, sin Espíritu Santo. Yo sé que esto es fuerte, hermano, pero es la verdad, es la Biblia. Sin Espíritu Santo. Por eso estoy mostrando cómo es tan importante que haya un nuevo liderazgo lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Sí, sin Espíritu Santo. El Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Les llamó Boanerges, los hijos del trueno. Ahora, hermano, mire, Dios es tan tierno, y quiero que lo pienses, porque Dios nunca deja las cosas así. ¿Qué pasó? La Biblia dice que todos huyeron cuando tomaron preso a Jesús. Para que se cumpliera la palabra de Dios, le diría al pastor: y se dispersarán las ovejas. Ahora, la cosa es que todos ellos huyeron, pero allá como pudo uno, que fue Juan, llegó a los pies de la cruz. Ahí estaba, la Biblia nos cuenta que estaba a los pies de la cruz. Y 3 mujeres. Oiga, ¿dónde estaban los tremendos varones de Dios? Ajá, fueron las mujeres las que lo acompañaron hasta la muerte. Fueron las 3 Marías las que estaban ahí. Quiero que pienses en eso, porque eso da una explicación profunda. Cuando Jesús resucita, no aparece a ninguno de sus apóstoles de primero. Aparece a una mujer, hermano. Y a una mujer que representa las 7 edades de la iglesia, ¿sabían? Porque es María Magdalena, y María Magdalena llevaba antes 7 demonios. Ya había sido liberada de 7 demonios. Y en Mateo 28 nos cuenta cómo ella se encuentra primero con Jesús. Y ella es enviada a llevarles a los apóstoles las buenas nuevas de que Él había resucitado. ¿Qué de eso, hermano? ¿Qué de eso? Bueno, miremos esto. Mire la ternura de Jesús. Me conmueve. Cuando Jesús manda a llamar a los apóstoles, Jesús sabía que Pedro estaba deshecho, hermano. Imagínense, Pedro, su maestro, su Señor, su Dios, se murió y Él quedó mal con él. Usted ha visto a la gente cuando se muere y le habla a la gente en el ataúd: oh, te amo, te quiero, todo eso. Pedro no tuvo ni esa oportunidad, hermano, porque fueron tan cobardes que ninguno de los apóstoles fue a recoger el cuerpo. Fueron Gamaliel y Nicodemo. Hey, los apóstoles sin Espíritu Santo representaron mal el evangelio, hermano. Yo sé que esto es raspante, pero es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Escúchenme. Cuando Jesús los manda a llamar, dijo: dile a mis apóstoles. Y mire lo que dice: y a Pedro. Ja. ¡Qué ternura! Usted se imagina cuando ellos oyeron: díganle a los apóstoles, y a Pedro, dijo mi nombre. Sí, aquí también te mandó a llamar. ¿De verdad? Sí. ¡Qué hermosura! Si eso no es restitución, no sé qué es restitución, hermano. Si eso no es un comienzo de restauración, no sé qué lo es. ¿Por qué te digo esto? Escúchame. No has fallado tanto que Dios no te llame a ti por tu nombre. Bueno, y lo bello, yo también he estado en ese lugar donde Jesús
se les apareció en el agua de nuevo y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro se lanzó y todo esto. Hicieron la pesca milagrosa de 153 peces. Y en ese lugar Jesús habla algo bellísimo con Pedro. Jesús, que nunca le quitó las llaves del reino de los cielos, le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Cuando usted la lee en español, suena igual las 3 veces, pero en el griego original le voy a decir cómo es. Jesús le dijo: Pedro, ¿me agapeas? Ágape es el amor divino. Entonces Pedro, que no tenía el Espíritu Santo, le dice: Señor, te fileo, que es el amor fraternal, el amor de abajo, no el de arriba, porque Pedro no podía estar arriba porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Y mira qué hermoso, cuando le dice te fileo, le dice: cuida mis corderos. Mire qué bello, esto es más profundo de lo que parece. Ok, por cuanto me amas hasta donde me puedes amar, te devuelvo tu responsabilidad como líder de la iglesia. Wow. Luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te fileo, apacienta mis corderos. Quiero que mires cómo es la naturaleza de Dios. Mira que Dios no descalificó a Pedro por no poderlo amar en un nivel más alto. Dios fue comprensivo e igual lo responsabilizó de una acción. Qué hermoso, ¿cierto? Ahora la tercera pregunta es la que yo, la primera vez que la leí el griego original, me puse a llorar. Porque la tercera pregunta de Jesús dice: Pedro, ¿me fileas? Oh, hermano, Jesús se bajó al nivel de Pedro. Y el Señor, ahí fue cuando Pedro le dijo: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te fileo, apacienta mis corderos. Hermano, ¿cuántas veces Pedro traicionó y negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le habló de amor? 3. Aleluya, lo estaba restituyendo, le estaba devolviendo su lugar. El Señor sabía que Pedro iba a inaugurar el reino de los cielos. El Señor sabía que Pedro estaba a 10 días de entrar en un nuevo liderazgo. Qué tremendo, hermano. Ahora mira lo que sucede, porque lo que sucede es precioso y conmovedor. Y aquí entro en el punto fuerte del nuevo liderazgo. Había resucitado Jesús. Y en el libro de Hechos del Espíritu Santo: pero recibiréis poder. Fíjate que ya no dice autoridad, dice poder. Recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, en la versión Lucas también, cuando Jesús habla con Pedro, le dice: cuando te conviertas. O sea que Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús y no era un convertido. Y escucha, hay gente que lleva 30 años en el mensaje y no es convertida. Y solo Dios se va a llevar a una novia convertida. El mismo Pedro en Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Con un arrepentimiento eres salvo, sí, pero a la novia no le basta solo eso. La novia restaurada, convertida, llena del Espíritu Santo, llena del poder divino, llena del Eterno. Quiero que pienses en las consecuencias de esto, hermano, porque las consecuencias de esto son muy delicadas y yo quiero mostrarlas. Quiero mostrar unos aspectos rápidamente de lo que significa ese nuevo liderazgo y de lo que significa volver a los cimientos con Dios y de lo que significa ser comisionado no sin Espíritu Santo, no con autoridad solamente, sino con poder de Dios. Muy bien, hermanos, lo primero, quiero tocar el quién de la evangelización. El quién de la evangelización.
Miren lo que dice. Ojo, vamos a volver a leer el verso 8 para que podamos entender. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Por favor, quiero que repitan fuerte esa palabra conmigo. ¿Qué me seréis? ¿Me seréis jueces? ¿Me seréis abogados? ¿Me seréis organizadores de campaña? No. Mira, Dios nos da el Espíritu Santo para ser testigos. Testigos. Ojo con esa palabra, porque Jesús nos da a todos este mandato. ¿Cuál? De llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva, la buena noticia. Mire, voy a decir una perla que algún día dije en mi iglesia, pero me siento movido a decirla acá hoy. ¿Ustedes saben dónde fue que apareció la primera vez la palabra Evangelio? ¿Alguno que me pueda decir? ¿Dónde fue? Quiero que lo piensen, que apareció por primera vez la palabra Evangelio. La voy a hacer más sencilla. ¿La palabra Evangelio es nuevo testamentaria o antiguo testamentaria? ¿Qué nos dice? Los escucho. El que quiera decir. Está buena la pregunta, hermano Francisco. ¿Qué dices tú? Bueno, voy a decir algo maravilloso. La palabra Evangelio es antiguo testamentaria. Antiguo testamentaria. Y la inauguró Jesús en Lucas 4. Cuando tomó Isaías 61. Dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque ha mandado a dar buenas nuevas. Y la palabra en hebreo es visora. Visora, que significa bazar, que significa alegría, que significa buena noticia, que también significa rosado. ¿Cómo así? ¿Visora significa rosado? Sí. Cuando usted tiene vida se pone rosado en las mejillas. Por eso el profeta habla de la frescura del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo, hermano. Esta palabra Evangelio es antiguo testamentaria. Y es Jesús el Mesías el que la hace carne. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¡Qué tremendo! Ahora, tú y yo, llenos del Espíritu Santo, somos llamados a ser testigos del poder, de la dinamita de Dios, de la gracia salvadora, de la sonrisa de Cristo en cualquier lugar de la tierra. Quiero que pienses eso. La autoridad de la cual realmente somos revestidos cuando recibimos el Espíritu Santo. No debería haber ningún cristiano que no fuera testigo, hermano. Si somos salvos, tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder. Y si tenemos poder, seremos testigos de Jesucristo. El Señor no llamó a ninguno de nosotros para que seamos jueces y condenar a todos aquellos a nuestro alrededor. ¿Han visto eso? Tristemente, en el nombre del mensaje, esto y lo otro y aquí y allá, pura ley. No nos llamó a eso. Que un cristiano verdadero tiene requerimientos, sí. Pero el profeta de Dios dice: Dios no obliga a nadie. Si vas a seguir a Dios por miedo al infierno, es mejor que no lo hagas. Quiero que pienses en esto con profundidad. Tampoco nos llamó para que seamos acusadores, para buscar culpables. No nos llamó a que seamos el abogado defensor, el alcahuete, que busca encontrar lagunas legales para que otros puedan eludir la ley y vivir como les da la gana. No, eso no es gracia, dice el profeta. Porque algunos confunden gracia con poder pintar el pueblo de rojo. Y si usted hace eso, usted todavía no ha experimentado la gracia. No nos llamó tampoco para ser el jurado, para sopesar toda clase de prueba a favor y en contra de alguien más. No.
nos llamó sencillamente para ser testigos. Nos llamó sencillamente para contarles a otros lo que hemos visto y oído por experiencia propia. Eso es un testigo, hermano. Un testigo es el que ha visto y oído algo por experiencia propia. Quiero que lo pienses. ¿Ya estás ahí? ¿O tenemos que ir a ese supremo llamamiento para ser testigos? ¿Tu vida es una buena noticia para los demás? ¿O es un horrible accidente para los otros? Porque quizás cada uno de nosotros seamos la única Biblia que otros van a leer. El apóstol Pablo dijo que somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. ¿Cómo vives? ¿Cómo asumes tus negocios? ¿Cómo eres en realidad? Escúchame bien, cristiano. Obviamente esto es cuestionador. ¿Estamos siendo testigos de Cristo? En otras palabras, ojo, no somos reclutadores para tratar de conseguir que las personas se unan a nuestro club. No, hermano. No somos vendedores que tratan de persuadir a otros para comprar nuestro producto. Simplemente debemos ser testigos de Jesús y participarles a los demás del amor de Dios expresado a nosotros. La gente se maravilla de que Dios haya encomendado su santo evangelio a hombres y mujeres tan comunes, carentes de capacitación formal, hermanos. Pero eran verdaderos testigos. La palabra traducida como testigo, escuche, es la misma de la cual se deriva la palabra mártir. Escuchen bien. Y el profeta colocó ese ejemplo en la ciudad de la iglesia. Dice, hay dos tipos de mártir: el que paga con su vida y el que muere día a día viviendo un estilo de vida correcto. Entonces estos primeros creyentes fueron testigos, mártires en un sentido literal. Muchos de ellos perdieron sus vidas por ser testigos inquebrantables de Cristo. Pedro murió crucificado al revés. Andrés también murió crucificado en X. Tomás murió en la India de un batacazo en la cabeza. Y así uno a uno. Cuando vemos los mártires de Fox y vemos tantas cosas maravillosas, el único de los apóstoles que murió de muerte natural fue Juan. Y eso, que lo trataron de matar. El profeta nos cuenta y la historia nos cuenta que lo trataron. Mire, él estaba recopilando la Biblia. Y por hacer eso, ¿sí?, lo hirvieron en aceite 24 horas. Me gusta como el profeta dice, usted no puede hervir al Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. El hombre salió intacto. Entonces lo tildaron de brujo y lo mandaron a la cárcel federal más tremenda de ese tiempo, que era Patmos, lleno de alacranes, de escorpiones, todo eso. Qué tremendo, cómo Dios permite que a su apóstol le pasara eso. Dios lo necesitaba allí. Lo necesitaba solo allí, tranquilito, quietico, para poder escribir el Apocalipsis. Quiero que pienses eso, porque muchas veces las circunstancias difíciles las permite el Señor para hacer algo maravilloso, hermano. Romanos 8:28 todavía es verdad. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a quienes amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito. Oiga, hermano, qué hermoso. Así que un cristiano verdadero no debe quejarse. Recuerde, las quejas debilitan la fe. Ni debe ser víctima. Hay unos que viven en victimilandia. Todo es pobrecito. Y, ay, me hicieron y no me hicieron. Cuando chiquito mi mamá le daba 2 huevos a mi hermanito y a mí solo 1. Hermanos, cuando la Biblia dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él.
¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel no entró? Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo echándole la culpa a Moisés. Cualquier cosa que pasaba, Moisés. Preguntémonos si hay algo de eso en nosotros. Y si hay algo de eso, hay remedio. El que confiesa y se aparta obtendrá ¿qué? Misericordia. Entonces ya tenemos el porqué de la evangelización, ¿no? Perdón, el quién de la evangelización, ¿sí? Nos hace testigos el Señor. Ahora quiero hablar del qué de la evangelización. ¿Qué es lo que dice que recibiremos? Poder. Mire, yo voy a decirle esto, hermano, y esto es muy fuerte. Hay una gran necesidad de poder en los creyentes de hoy en día. Todos necesitamos poder para vivir la vida cristiana y piadosa. Quizás la mayor diferencia entre la iglesia del siglo I y la del siglo XXI se resume en dos palabras. Escúchenla: influencia y poder. Hoy nos enorgullecemos de nuestra influencia. Buscamos influenciar de varias maneras la cultura en decadencia a nuestro alrededor. Sin embargo, la iglesia primitiva ni siquiera tenía la influencia suficiente para liberar de la cárcel a su líder principal, Simón Pedro. Carecían de total influencia ante las autoridades civiles y legales, pero la noticia más importante es que tenían el poder suficiente para orar por su excarcelación, hermano. La palabra que Jesús usó, recuerden, para poder, ¿cuál es? Dinamita. Necesitamos este poder de dinamita para ser sus testigos. Porque el libro de Hechos es la historia del Espíritu Santo moviéndose en un grupo de hombres y mujeres como usted, hermano, y como yo. ¿Sí? Que a pesar de la intolerancia salieron de un pequeño aposento alto para contar la historia de un Mesías ejecutado públicamente. ¿Sabe qué? La primera iglesia hizo tanto con tan poco. ¿Cómo? Porque tenían dinamita en su naturaleza. Habían recibido el poder de lo alto. Entonces ya tenemos el quién de la evangelización y ya tenemos el qué de la evangelización. Vamos a pasar al cuándo de la evangelización. Miren, y esto es muy clave, hermano, porque tenemos que tenerlo absolutamente claro. Dice, ¿cuándo fue que este poder descendió sobre el grupo de creyentes? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. No existe tal cosa como un cristiano sin poder, hermano. Cuando uno recibe a Cristo, recibe también al Espíritu Santo que viene a morar dentro de usted. Por tanto, usted y yo tenemos poder. Mire, y en algunos momentos, y esto es bien especial entenderlo, porque se necesita además un brazo de fe para usar ese poder, hermano. Dice, quiero que pienses esto. Entonces ya tenemos, repitamos porque me gusta recalcar, el quién de la evangelización, el qué de la evangelización, el cuándo de la evangelización. Ahora va la parte más tremenda, el por qué de la evangelización, hermano. El Espíritu Santo nos faculta para hacer ¿qué? Para ser testigos. Por esta misma razón tenemos poder, para que seamos testigos. No debería haber ningún cristiano que no sea un testigo. Por favor, hermano. Si somos salvos, tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder. Y si tenemos poder, seremos testigos de Jesucristo. Ojo, ojo, esto es absolutamente definitivo, hermano. ¿De verdad eres testigo? El profeta dice, usted tiene que tener un plan para ganar almas. El profeta en el libro de Hebreos dice, no hay razón más para vivir sino ganar almas. Ganar almas no es llevarlas a la iglesia, es discipular a la gente y llevarlos a las aguas seguras del Espíritu Santo.
Muy bien, hermanos. Entonces tenemos ya 4 cosas claras: el quién de la evangelización, el qué de la evangelización, el cuándo de la evangelización, el por qué de la evangelización, y la quinta, el dónde de la evangelización. Jesús nos mandó a publicar sus buenas nuevas en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y en sí en todo el mundo. Eso implica una participación total. Todos nosotros debemos ser testigos de un alcance total. Debemos ir hasta lo último de la tierra. El evangelio nunca encontrará su destino final hasta que se haya compartido con cada persona del planeta. Mire, y esto sucedió en 30 cortos años. Estos primeros creyentes cumplieron con Hechos 1:8. ¿Cómo? Primero fueron empoderados por el Espíritu Santo y con unidad de propósito fueron testigos de su gracia salvadora. Primero, ¿dónde? En Jerusalén. Ahí lo recibieron, en el monte Sión, en el aposento alto, encima de la tumba de David. Luego en Judea, era como el distrito. Luego en Samaria, al lado. Y luego hasta lo último de la tierra, aquí en Acapulco. Aleluya. Ojo, no dejaron pasar cientos de oportunidades para evangelizar en su propia ciudad a fin de ir hasta lo último de la tierra. Comenzaron por casa. Y así tiene que comenzar el evangelio de nosotros, por casa. Tenemos que ser los héroes de la casa, hermano. Los héroes de nuestros hijos. Tenemos que ser verdaderos campeones de la verdad. El evangelio de Cristo consiste en introducir en todo el mundo hasta que cada religión sea confrontada, cada error sea expuesto y todos reciban un testimonio. Eso fue lo que hizo el hermano Branham. Dios lo paró en la India y confrontó a todos los falsos profetas de la India. Dios lo paró en el África, hizo milagros y confrontó al paganismo en África. Hermanos, Dios todavía es Dios. Pero nosotros no podemos sacar pecho por un profeta, porque va a llegar el momento donde dice: ¿tú qué tienes de eso que hablas? ¿Qué pasó? Bajaron los amenes. No entiendo por qué bajaron los amenes. Entonces, hermano, quiero que lo piensen. Los metieron presos. ¿Quién pensaría que esos galileos incompetentes, tan carentes de clase y educación, llegaran tan lejos? No obstante, la gente sí los escuchaba. Eran testigos por medio del poder del Espíritu Santo. Hicieron tanto con tan poco, mientras que nosotros hacemos tan poco con tanto. Ha llegado en que la iglesia moderna debe volver a los cimientos. Por eso el profeta comenzó su ministerio y dice: vuelvan a Pentecostés. Vuelvan al nuevo liderazgo. Voy a leer un par de extractos para terminar, que no quiero abusar del tiempo, me gusta ser muy respetuoso en eso. Quiero que miren esto. En el mensaje liderazgo, extracto 2:49, el profeta de Dios dice: oh iglesia, despierta, que no puedes ver la misma cosa en esta noche. La hora que nos ha sido prometida está aquí con nosotros. Estimen el reproche de Cristo Jesús mayor que todo el compañerismo de cualquier cosa. Si es padre o madre, iglesia o cualquier otra cosa, sigan el liderato del Espíritu. En el mensaje de liderazgo, verso 2:89, y nosotros debemos seguirle a Él, pues Él es el único camino para tener vida eterna. Así que el liderazgo de Dios es seguir la palabra vindicada de la hora por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Mire este, en el mensaje de Josué el gran guerrero, verso 90. Oh Señor Jesús, Hijo de Dios, el gran Josué a la iglesia gentil, para guiarnos fuera de este caos del desierto. Entonces, las etapas de la iglesia eclesiásticas, pues estos pequeños peregrinos errantes están viajando a través del desierto, Señor, de arriba a abajo, de ida y vuelta, a causa de los líderes, escuche, que les han robado el pan de los hijos. Oh Josué, Josué, el Señor Jesús, el yo soy, entra en la escena con fe dominante.
Hermanos preciosos, estamos llamados a un nuevo liderazgo. Los padres del desierto han ido falleciendo, han ido muriendo. Estamos entrando en una dispensación de piedra de corona. Y tenemos que entrar en la universidad de Dios, hermano. La universidad de Dios se llama rodillología. El profeta de Dios dijo que cuando el más débil de los cristianos se arrodilla, el infierno tiembla, hermano. Eso no lo puede hacer tu pastor por ti. No lo puede hacer tu mamá por ti. No lo puede hacer tu esposo por ti. Lo tienes que hacer tú por ti mismo. Es el momento de entrar en mucha más seriedad con Dios, hermano. Es el momento de poseer Canaán, la tierra prometida, hermano. Es el momento de tomar la herencia del Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Señor Dios, Padre dulce y bueno, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, Señor. Tu palabra ha sido hablada, no es mi palabra, Señor, es tu palabra. Y tu palabra restaura, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás. Bendice a este puñado de verdaderos creyentes que están aquí en Acapulco, Señor. Bendice a nuestro pastor José, Dios Todopoderoso, y a todo el equipo de hermanos que le ayudan, Señor. Es un privilegio y un honor para nosotros estar aquí en una gente tan especial, tan dulce, tan amorosa, Señor. Oh Padre de gloria, fortalécelos, bendícelos, hazles saber que huele a casa, hazles saber que estamos cada día más cerca a casa. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Gracias por mi noble hermano Francisco, que siempre está ocupado en las cosas de tu reino, Señor. Hombre verdadero y valiente, Señor, con un evangelio limpio. Gracias, Señor. Recibe adoración, gloria, honra y alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, coloco estas almas en tu presencia. Amén y amén. Dios les bendiga.